Los puntos 101 en adelante del Catecismo, después de haber hablado de la revelación de Dios, hablan de una parte de esa revelación que es la Sagrada Escritura, porque ya sabemos que la otra parte es la tradición. Pues de la Sagrada Escritura dice el Catecismo lo que han dicho todos los padres de la Iglesia y todos los santos, y lo que dice nuestro Santo Padre. No me acuerdo ahora si es en la subida del Monte Carmelo cuando dice aquello: una palabra habló el Padre que fue su único hijo y no tiene más que hablar, glosando ese párrafo, ese pasaje de la epístola a los Hebreos. Multifariam multisque modis, de muchos modos y maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo. En Jesucristo, el Verbo encarnado, el Padre no tiene más que hablar. Por eso no dejan de llamar la atención esas almas, sobre todo cuando son religiosas y aún más cuando son carmelitas descalzas, hijas de San Juan de la Cruz, que van a la caza de visiones, de revelaciones, de apariciones y de cosas que no hacen ninguna falta y que a veces pueden hasta estropear comunidades enteras, cuando en Jesucristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque Él es la palabra única de la Sagrada Escritura. Porque Él, siendo la palabra con mayúsculas, el logos, el verbo, la manifestación del Eterno Padre, al asumir nuestra débil condición humana, se hizo semejante a nosotros. Todo esto está en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Escritura, que tampoco estaba mal que leyesen alguna vez. Es el mismo verbo el que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, dice San Agustín. Es la misma palabra. Siendo Dios de Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Por eso la Iglesia venera la Sagrada Escritura lo mismo que venera el cuerpo del Señor. Y por eso en la Sagrada Escritura encuentra la Iglesia su alimento y su fuerza. Y por eso en la Sagrada Escritura el Padre que está en el cielo, dice el Concilio, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. ¿Quién es el autor de la Escritura? Dios y solo Dios. Los autores sagrados escriben inspirados por el Espíritu Santo, usando, sí, sus talentos, sus facultades, y por tanto son verdaderos autores, pero autores secundarios, porque pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Y por tanto los libros inspirados enseñan sin error la verdad. Por eso la Santa Madre buscaba constantemente en la Escritura y decía: me han servido más las palabras de los evangelios que libros muy concertados, porque buscaba en ella la verdad, como Santa Teresita. La fe cristiana es la religión de la palabra, no de un verbo escrito y mudo, dice San Bernardo, sino del verbo encarnado y vivo. En la Escritura Dios habla al hombre al modo de los hombres. Por tanto, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos. Hay que tener en cuenta las condiciones del tiempo en que se escribió, los géneros literarios, pero por encima de todo hay que partir de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los 3 criterios para interpretar la Sagrada Escritura según el Espíritu Santo que la inspiró? Dice la Dei Verbum del Concilio. Los 3 criterios son estos. Primero, prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura y por la Sagrada Escritura se comprende el corazón de Cristo, dice Santo Tomás de Aquino. Segundo, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. No se puede leer la Biblia fuera de la Iglesia, como hizo Lutero y terminó en los errores que terminó.
aunque ahora incomprensiblemente se le homenajea también dentro de la Iglesia Católica. Estamos en tiempos muy raros. Y tercer criterio, estar atento a la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que todas las verdades de la fe que están en la Sagrada Escritura están conectadas entre ellas. Todas tienen que ver, todas forman un cuerpo. No son verdades inconexas, aisladas. Dos sentidos tiene la Escritura. Esto es muy importante que lo oigamos alguna vez. El sentido literal y el sentido espiritual. El sentido literal es, claro, si voy a leer el Cantar de los Cantares en sentido literal, pues me escandalizo, me extraño, béseme con los besos de su boca. Eso es lo que yo leo. Pero después está el sentido espiritual. Y el sentido espiritual, que es en el que hemos de leerlo, se subdivide a su vez en otros tres sentidos: en sentido alegórico, en sentido moral y en sentido anagógico. Vamos a verlos un poco por encima. El sentido alegórico quiere decir que lo que yo leo es un signo de otra cosa. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo. Pues si yo lo leo literalmente, se abrió el mar y pasaron, qué fenómeno de la naturaleza se produjo allí. No, sentido alegórico es el paso del Mar Rojo, que significa la victoria de Cristo, nuestro paso de la muerte a la vida por el bautismo, nuestro escapar de las garras del faraón, que es el demonio, a través de las aguas de la gracia. Ese es el sentido alegórico. Significa otra cosa. ¿Cuál es el sentido moral? ¿Qué enseñanza para mi comportamiento saco yo de esta palabra de la Escritura? Porque yo no la leo solo para decir qué bonito, sino para cómo tiene que transformar mi vida. Entonces, el paso del Mar Rojo, ¿qué me quiere decir a mí? Que tengo que salir de mis esclavitudes, aun haciendo frente a obstáculos aparentemente insalvables, pero confiando en la omnipotencia de Dios. Tengo que salir de mi vida vieja de pecado, sentido moral. Tercer sentido, el sentido anagógico. Recordemos cuando habla el Santo Padre de los actos anagógicos. Anagogé es conducir a algo más alto. Y entonces, cuando yo leo la Sagrada Escritura en sentido anagógico, quiere decir que me siento elevado, me siento atraído por Dios hacia Él, me siento como imantado por el corazón de Jesús. Hay un dístico medieval que resume estos cuatro sentidos. Litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quidagas, quotendas anagogia, que significa: la letra enseña los hechos, la alegoría enseña lo que has de creer, el sentido moral enseña lo que has de hacer, la anagogía te enseña a dónde has de tender. Pues bien, así hemos de leer la Sagrada Escritura, y así nos aprovechará mucho cualquiera de sus páginas, del Antiguo o del Nuevo Testamento. Eso es un poco lo que dice al principio el Evangelio al hablar de la revelación en la Escritura. Toda la Escritura divina es un solo libro. Este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo. Dios es el autor de la Sagrada Escritura y el centro de todo es el corazón de Cristo resucitado. Por eso, cuando a la Santa Madre le quitaron los libros de romance, dice ella, tantos que el inquisidor general puso en la lista, don Fernando de Valdés, y tuvieron que quemar, y la consoló el Señor con esta palabra: no tengas pena, que yo te daré libro vivo. Nuestro libro vivo es Él.